2024 es el año de la familia en Rusia, pero las familias rusas ya no quieren tener más hijos. El Kremlin ve cómo el país pierde población cada año que pasa y eso se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para Putin, que se ve impotente para frenar la tendencia. Nacen menos niños, la gente muere en la guerra. Hacer que las mujeres tengan hijos se ha convertido en una emergencia nacional, pero ¿cuáles son las cifras? ¿Qué brillantes ideas están teniendo las autoridades rusas? ¿Tiene solución este problema? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de un problema que crece como una ola gigante en Rusia, y es que cada año nacen menos niños y niñas, y además una guerra se está llevando por delante a toda una generación, o a dos, al turrón. Uno podría hacer la broma fácil de eso de decir que con las sanciones, pues la cigüeña ya no viaja a Rusia para dejar pequeños rusitos y rusitas en los hogares. La cosa es que, igual que sufren muchos países desarrollados, España entre ellos, pues Rusia tiene una acusada falta de natalidad. Tendencia que, unida a esa brillante idea de empezar una guerra, pues ha llevado al país a mínimos en cosa de nacimientos, cosa que a Putin pues le mosquea mucho, y él mismo ha dicho en público, pues eso, que los rusos se apliquen a la faena, que hay que, bueno, ya sabéis. Главная задача государства – сбережение народа. Нам нужно, конечно, решать демографические проблемы и заботиться о семьях с детьми и так далее. Как можно решать это? Ну, первое, конечно, повторяю, нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы это было модно иметь много детей, как когда-то в России было по 7, по 9, по 10 человек в семьях. La primera pregunta que hay que resolver aquí es ¿cuántos habitantes tiene Rusia? Y aquí los políticos rusos pues muchas veces se vuelven a hacer trampas al solitario, ya que incluyen la población de las regiones ocupadas como si fuera población rusa, cosa que pues no lo es. Yo voy a remitirme a las cifras que da el Rosstat, el Servicio Estatal de Estadística de la Federación Rusa, que no incluye estas regiones a la hora de hacer sus estadísticas. Según ellos, y aquí voy a ver un montón de datos y voy a tener que leer, según ellos, la población permanente de Rusia a 1 de enero de 2024 ascendía a 146.150.000 personas, más o menos, lo que son 296.600 personas menos que en el año 2023. Y no nacen niños para compensar. En Rusia la tasa de natalidad ha alcanzado un mínimo histórico. Según los datos, repito, de Rosstat sobre la situación socioeconómica de Rusia de enero a julio de 2024, en los primeros 6 meses de este año 2024 nacieron en Rusia 599.600 niños, 16.600 menos que en el mismo periodo pero del año anterior, de 2023. Por verlo en años enteros, 1,4 millones de bebés nacieron en el año 2021, 1,3 en el año 2022 y 1,26 millones nacieron en el año 2023. Este es el nivel más bajo desde el año 1999 y no es cuestión, como estamos viendo, de este año, el problema es esa tendencia. De hecho, hay un hecho curioso y es que durante los años 90, tan convulsos, tan caóticos, también cayó la natalidad, que se recuperó más o menos hacia el año 2011, ese momento en el que la economía rusa parecía que iba como un avión, los precios del petróleo altísimos, hasta que llegó 2014. Según muchos expertos, la crisis económica que comenzó en Rusia en el 2014, no sé, ¿qué pasó en el 2014? Ah, sí, que el Tito Putin se le ocurrió empezar una guerra. Bueno, pues eso, que en el 2014-2015 el número de muertes aumentó y el número de nacimientos disminuyó. Cosas que pasan cuando juegas a los soldaditos. Y así hasta ahora, hasta 2024. La tasa de fertilidad por mujer en Rusia en el año 2023 era de 1,41 hijos.
Pero había regiones que no llegaban a esa media. Por ejemplo, Leningrado o Sebastopol. En Leningrado una mujer tenía de media 0,88 hijos y en Sebastopol 0,98 hijos de media por mujer. Si nos vamos al dato de qué regiones rusas tenían más hijos por familia, ahí no hay discusión. Chechenia gana por goleada, 2,66 hijos por mujer. Solo Kadyrov oficialmente tiene 14. Se ve que tiene bastante dinerito para producir dondoncitos en serie. Tras Chechenia, Tuva con 2,44 hijos por familia y Altai con 2,03 hijos por familia cierran el top 3 de procreadores sin problemas. Hay pocas regiones en Rusia donde aumente la natalidad. Cabe destacar 3, que son Karelia, Chukotka y el distrito autónomo de Yamalo-Nenets, que, si recordáis el vídeo de Rusia rica, Rusia pobre, son regiones donde hay muchos yacimientos petrolíferos, muchos recursos minerales y son capaces de ofrecer a sus ciudadanos una mejor calidad de vida. Por el lado contrario, las regiones donde más ha disminuido la natalidad son la citada Sebastopol y sobre todo el dato de la región de Moscú, porque la región de Moscú y la capital Moscú concentran gran parte de la población en Rusia. Quiero que os fijéis en un detalle sobre estas 3 regiones que he mencionado antes, Chechenia, Tuva y Altai, y que nos dan un poco la idea de por qué en esas regiones sí nacen más niños. Y es que en ninguna de ellas la religión predominante es la ortodoxa. En Altai hay un popurrí de cristianos, chamanistas, hay mucho tipo de rito antiguo todavía. En Tuva son budistas y en Chechenia, por supuesto, musulmanes. Ni rastro de la ortodoxia que se predica desde Moscú. Pero eso del avance musulmán, visto Chechenia, Ingusetia, esas regiones del Cáucaso, lo dejaremos para otro vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Una de las conclusiones que sacó el informe sobre demografía Horizonte 2040 para Rusia fue que para mantener la población actual en el país habría que duplicar la tasa de natalidad. La tasa de natalidad de una mujer debería ser de 2,15 hijos por mujer y ya hemos visto que en 2023 la tasa es de 1,41 hijos por mujer. Vale, hemos visto todo lo que son los datos referente a la natalidad. Ahora vamos a fijarnos en la mortalidad. Y aquí hay un dato que no cuadra, o por lo menos que yo no he conseguido descubrir, y que hay una información oculta, lógicamente, que son los muertos en la guerra. Porque si nos fiamos de Rosstat, a finales de 2023, el número total de fallecidos en Rusia ascendió a 1.760.172 personas. Pero eso es un 7,29 menos que en 2022. Es decir, en el segundo año de la guerra y en un año completo han muerto menos rusos que en el año 2022. Y es que en el año 2023 se registró el número más bajo de muertes en 30 años. Me cuesta mucho creer estos datos teniendo en cuenta las cifras que se están dando de muertos en el bando ruso, que probablemente esté entre 150.000 y 200.000. Pero bueno, oye, que cada uno saque sus conclusiones. Y antes de seguir, dejadme daros las gracias porque ya estamos muy cerquita de 42.000 suscriptores. O sea que gracias por vuestros likes, gracias por vuestros comentarios, por vuestro apoyo. Y no os olvidéis, suscribíos y dadle a la campanita y así estaréis enterados de cuando sale un nuevo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Y si queréis colaborar un poco más, pues podéis haceros miembros del canal o enviar billetes de 500 euros, que yo no tengo ningún prejuicio y serán recibidos con júbilo y alborozo. Y ahora sí, seguimos con el tema del día, la crisis demográfica en Rusia. Ya hemos visto las principales cifras del problema. Ahora hay que ver qué está haciendo el gobierno ruso, cómo y sobre todo con cuánto está ayudando a las mujeres. Lo primero es saber cuánto recibe una mujer por tener un hijo. Pues así, de buenas a primeras, el hijo ya le aporta a la madre 24.604 rublos, lo que vienen a ser unos 246 euros. Y eso es para todas las madres.
En España he estado mirando y esa ayuda solo la pueden recibir las mujeres que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Si hay algún dato con respecto a España en el que me equivoco, pues por favor me lo ponéis en los comentarios. En Rusia existe también una cosa que se llama capital de maternidad, que es un dinero básico a la hora de plantearse eso de tener hijos o no. Su importe para el primer hijo es de 630.380 rublos, lo que vienen a ser unos 6.300 euros al cambio. Y para el segundo hijo y siguientes, la cifra sube a 833.024 rublos, lo que vienen a ser unos 8.330 euros. Una cosa muy importante es que esas cantidades no se dan directamente a los padres, no les llega un cheque o un montón de dinero en efectivo, toma, aquí tienes la ayuda, no. Es como un fondo que está guardado y del que van tirando, pero que solo se puede gastar para unas cosas muy determinadas, y es una ayuda fundamental. Prácticamente todos los rusos utilizan estas ayudas para lo mismo, temas relacionados con la vivienda, o bien la compra de una vivienda, o bien el pago inicial de la hipoteca, o bien el reembolso de préstamos hipotecarios. Esto, unido a las hipotecas preferenciales que se daban por tener un hijo menor de 6 años, pues ha llevado a Rusia a un boom inmobiliario. Problema, que ha llegado la guerra y ya no hay fondos para estas hipotecas preferenciales y los bancos ya no las dan, con lo cual el mercado inmobiliario en Rusia va a tener un problemón a corto o medio plazo, pero eso es otro tema. Las mujeres rusas, como las españolas, también reciben una prestación por maternidad que se calcula en base a los 2 años, al salario de los 2 años anteriores al parto. Vamos a poner un ejemplo porque si no es difícil de entender. Vamos a poner un caso hipotético, Una mujer que ganó 720.000 rublos en 2022 y 840.000 rublos en 2023, que es un sueldo, medio. En consecuencia, los ingresos de esos 2 años ascienden a 1.560.000 rublos. Dividimos ese dinero por 730 días, 2 años, y obtenemos una cifra, 2.136,98 rublos. Eso es lo que esta mujer ha ganado de media cada día. Para un embarazo normal, la baja es de 140 días y la prestación entonces se calcula 2.136,98 euros por 140 días, lo que nos da una cifra de 299.178,08 rublos. O sea, un poquito menos de 3.000 euros es lo que va a cobrar esta mujer en los 4 meses y pico que está de baja por maternidad. En España, por comparar, se cobra el 100% de tu sueldo, pero con una cuantía máxima de 4.070 euros y el periodo de baja es un poquito inferior al ruso, son 112 días. Estas 3 que hemos visto son las ayudas principales, pero luego cada caso es un mundo y, por ejemplo, tienes ayudas si eres mujer de un soldado y tienes un hijo, si tu hijo tiene algún tipo de minusvalía, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de estas ayudas, hay muchas voces que achacan la falta de nacimientos básicamente a la falta de ingresos, a la falta de dinero. El salario medio en Rusia, os lo recuerdo, está, según datos oficiales, en unos 820 euros, pero son muchas las regiones en las cuales la mayoría de la gente vive con menos de ese dinero. Nina Ostanina, la presidenta del Comité de la Duma rusa para la Protección de la Familia, afirmó hace poco que en Rusia el 20% de las familias con niños no pueden permitirse nada más que una comida. Entre el 45 y el 60% de las familias con niños solo pueden comprar comida y ropa. En total, afirmó que alrededor del 70% de las familias con niños pueden considerarse pobres. El problema está claro y el propio gobierno ruso ha dado la voz de alarma. Nina Ostanina da hasta las cifras necesarias para evitar el desastre demográfico. Lo que pasa es que lo hace con una analogía, digamos, un poco regulinchi.
Я вижу вот Альберт Бахтизин, директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук, который даже вышел с таким предложением, я у вас нашла, о необходимости проведения специальной демографической, как вы написали, операции. Но нам очень хотелось бы сегодня все вместе поговорить о том, все-таки какие такие прорывные меры нужны сегодня нам для того, чтобы 51% нашего населения были бы многодетными семьями. При этом 34% семьи с 3 детьми, 15% 4, не менее 2% с 5 и более детьми. Это такие осторожные прогнозы, которые предлагают нам демографы для того, чтобы, как вот здесь представленный мной уже Альберт Бахтизин не сказал, что к концу 2021 года нас останется только 120 миллионов. Y aquí es cuando al régimen de Putin se le ven de nuevo las costuras, porque una vez más les ha salido el ramalazo dictatorial. Eso de la libertad individual, como que no. Esta noticia que os doy es de hace apenas unos pocos días. En la Duma rusa ya están discutiendo un proyecto de ley para poner multas a quienes hagan propaganda para no tener hijos. Es decir, vamos a pensar una bloguera que dice que ella no quiere tener hijos por las razones que sean. Pues 400.000 rublos, unos 4.000 euros de multa que te van a caer. Y si el que lo dice es un funcionario o funcionaria, la multita ya sube a 8.000 euros. Pero si es una empresa la que hace este tipo de propaganda de vida sin hijos, pues 5 millones de rublos. 50.000 euros de multa que les van a caer. Por ejemplo, si tú escribes un libro donde tu protagonista es una mujer soltera que no tiene hijos, a la cual le va muy bien, y lo pones como modelo de mujer poderosa, de mujer triunfadora, pues según esta ley podrían ponerte una multa, porque en tu libro estás hablando de una mujer a la que le van bien las cosas, pero que no tiene hijos. O una empresa de preservativos. ¿Se le puede multar a una empresa de preservativos por anunciar sus productos? Pues quizá, en este caso, con esta ley, sí. Y yo no digo que no haya que tener hijos, que cada uno decida libremente. Pero habría que recordar, y esto vale para Rusia, pero también para el mundo desarrollado, y España está incluido en ello, es que si la gente no tiene hijos es porque no tiene un futuro económicamente garantizado y estable. No se trata de poner multas, se trata de que la gente tenga esperanza en un futuro próspero. Y en el caso de Rusia, pues la guerra encima complica mucho y no ayuda especialmente. Fijaos, según un estudio de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación Rusa, casi un tercio, el 30,6% de los rusos se negaron a tener hijos debido a la guerra, la pobreza y la inestabilidad política. Creo que el dato habla por sí solo. En el fondo todo el mundo sabe por qué las mujeres rusas no quieren tener hijos. Es economía, pura y dura. Pero desde el Kremlin no se deja de repetir ese mantra de que es necesario de que las mujeres den a luz, que es obligatorio que tengan hijos. Esta mujer a la que estáis viendo y a la que vais a escuchar ahora en un vídeo se llama Tatiana Butskaya, es diputada en la Duma rusa por Rusia Unida, es pediatra, coordinadora de la plataforma materna Hora de dar a luz, jefa del Comité para la Protección de la Salud Materna e Infantil, dirige el Consejo de Madres. Bueno, que le va el tema. En el anterior vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa vimos quiénes eran la nueva élite para el Tito Putin. Soldados, retornados de la guerra y demás. Bueno, pues para Butskaya la nueva élite es otra cosa. Следующий пункт, у меня написано, что новая элита – это семейные работники. Помните, у нас, вот, у меня это в детстве, был фильм «Любовь с привилегиями» он назывался. Вот привилегии – это было про сотрудника ЦК КПСС. Сейчас привилегии – это про семьи с детьми. Многодетные семьи становятся новой элитой. И даже с точки зрения работодателя все идет к тому, что лучший, что называется, кусок, лучшая поддержка будет оказана именно многодетным семьям. Y claro, estaréis pensando que esta mujer pues, ha tenido hijos ahí a cascoporro, ¿no? Defendiendo estas ideas. Bueno, no exactamente, solamente ha tenido 2.
y ya tiene 49 años, con lo creo no la veo yo yendo al paritorio otra vez. Para Butskaya, la clave de todo está en las empresas. Коллеги, те компании, которые проводят такую работу, они становятся богаче, потому что производительность труда растет, на такого работодателя работать хочется. Текучки кадров нет, а поиск одного сотрудника 700 тысяч, говорят, обходится. Ну и вообще мы видим сейчас, как начинается то самое национальное движение ответственных работодателей. И я уверена, что у нас точно все получится. Esta es una de las múltiples ideas, algunas bastante descabelladas, que están teniendo las autoridades rusas en ese intento de fomentar la natalidad. Butskaya también enumeraba los privilegios que tenían las mujeres que decidían ser madres en estas empresas a las que alababa con fervor. Por ejemplo, en una que se llama Delo, te dan 1 millón de rublos, unos 10.000 euretes al nacer el tercer hijo o los siguientes. Pero como en Rusia siempre todo es una carrera para ver quién la tiene más larga, Kao Azot, que es una empresa de fertilizantes de la región de Kemerovo, según Butskaya, ofreció y pagó 1 millón de rublos por cada hijo. Da igual si fuera el primero, el segundo, el tercero. 1 millón de rublos, 10.000 euros, tracatrá, por tener un hijo. A ver, esta que estáis viendo es su página web y no dice nada de pagos por niño. Sí habla de las vacantes, de las ayudas al alquiler, lo que ofrece la empresa, pero o me he equivocado de compañía o la diputada se ha sacado el dato del 1 millón de rublos del mismo lugar que el Ministerio de Defensa ruso se saca el dato de las bajas ucranianas. Una de las ideas que siempre ronda por la cabeza en los dirigentes rusos cuando hacen este tipo de declaraciones es que las mujeres empiecen a tener hijos desde jóvenes, desde muy jóvenes. Vais a escuchar a la diputada Zana Ryabcheva, que no se aplicó el cuento porque solo tiene 2 hijos. Рожать, рожать и еще раз рожать. Нужно рожать, нужно, но не просто там пошел, там заморозил какие-то непонятно что там. Я как бы вот к этому отношусь, я все-таки как-то по старинке, знаете. Вот Хорошо, рожать по старинке. Да, рожать по старинке. Есть муж, есть семья, есть негражданский брак, зарегистрированные отношения, но чтобы самое главное, у девушки, у молодого человека уже была как бы вторая половинка. Ну да, чтобы это было не просто там какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда как бы можно рожать там и 18-19, когда ты понимаешь, что с тобой рядом человек, который с тобой на всю жизнь. Hay una verdadera obsesión porque las chicas jóvenes rusas empiecen a tener hijos cuanto antes, empiecen a dar a luz lo antes posible. Y normalmente estas declaraciones las hacen mujeres que no es que sean un modelo de familia numerosa. De hecho, yo creo que aquí Putin sería el procreador por excelencia, porque tiene 2 hijas oficiales y 3 extraoficiales, con lo cual ya tenemos 5 descendientes para el Tito Putin. Viendo todo este panorama, pues empezó la carrera entre las regiones para ver quién tenía la idea más original en eso de incentivar, de fomentar la natalidad. En Chelyabinsk, a finales de agosto, la Asamblea Legislativa sorprendió con esto, y leo textual. Los estudiantes universitarios a tiempo completo podrán recibir 1 millón de rublos, los dichosos 10.000 euretes, por el nacimiento de su primer hijo. Ambos padres deben tener ciudadanía rusa, estar registrados en la región de Chelyabinsk y la edad de la madre no puede exceder los 24 años. O sea, eres estudiante universitaria, eres joven, tienes toda la vida por delante, tienes todo tu futuro profesional por delante, ten un hijo. Otro ejemplo, en la Universidad Estatal de Tomsk tiene una guardería para niños de 2 a 7 años donde los estudiantes y los profesores pueden llevar a sus hijos. A esta guardería asisten 215 niños. No es una mala idea y es una idea que otras regiones quieren copiar. Ya veis que por ideas no faltan ideas. Y por supuesto no podemos olvidarnos del papel que juega la Iglesia Ortodoxa rusa en todo este asunto. Son muy frecuentes los ataques del patriarca Kirill a las clínicas abortistas y debido a esa presión ya son 502 centros médicos privados, el 18% más o menos de los que hay en el país, los que se niegan a practicar abortos.
recuperar las familias numerosas, recuperar los valores tradicionales, como siempre dice Putin, y que para algunos miembros de la Iglesia Ortodoxa lo tradicional es más o menos algo como esto. А вся наша задача сегодня заключается в том, чтобы быть серьезными, чтобы мальчишки умели драться и учиться, и спать на земле, и с одного куска хлеба быть сытым. А потом, когда вырос, чтобы тебя привели на полосу препятствия, привели тебя в оружейную комнату, привели туда, привели сюда, и чтобы ты все это разобрался в этом всем, как рыба в воде, чтобы плавал между всего этого. Женщина пусть на кухне плавает между всеми домашними начиниями, там ее место. Andrei Tkachev, que así se llama este iluminado, sabe perfectamente dónde está el problema. Y es que para él algo se torció allá por el siglo XIX. Женщина всю жизнь была домоседка, домохозяйка. От нее требовалась мудрость, хитрость житейская, знание какое-то. Например, там ребенок там плачет, не спит, что там, газики или зубки, там, она должна быть домашним доктором. Когда докторов не было, кто деток лечил? Какую травку заварить, там, значит, там, когда там его где-то промассировать, что там такое. Это же должна простая женщина знать все. Не там сразу звонить, там, алло, скорая, приезжайте, там ребенок плачет. Такой. То женщины всегда сами все знали. Чем покормить, там, что дать, чего не дать, там, значит, такое, где, что там, как ему, там, какой-то массажик, там, это ее мудрость, Как, значит, имея в руках, там, значит, 2 жмени, там, какой-нибудь пшенной крупы и кусочек сала, например, как можно накормить, например, семью из 5 человек? Это мудрость женщины в этом, чтобы она там взяла там 2 старые одежды, отпорола, перешила, скроила, как бы потом одела, и человек ходит как в новом. Говорит, где ты такое купил? А ты, я не скажу, где купил, а на самом деле жена тебе пошила. Из 2 старых одно новое. Это женская мудрость. Но мы сегодня с вами, угораздило нас попасть в такую полосу истории, оно началось примерно с 19 века. Когда женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, избирательных прав, потом женщины во власть захотели лезть зачем-то. Зачем женщине власть? Объясните мне, я никак не могу понять. Зачем женщине власть? Что ей нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо? Это какая-то болезнь, какая-то зараза, какая-то напасть такая, чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где-то сидели, бумажки переводили. Зачем тебе, если ты счастливая? Если тебя любят, у тебя дети есть, и что, заняться, что ли, нечем? Y es que para que veáis hasta dónde ha llegado la Iglesia Ortodoxa rusa, atentos a las palabras de esta diputada. Se llama Irina Filatova y dice que el dinero no es la clave para la reproducción de la población, sino la educación y los marcos religiosos. Afirmó en la Duma rusa que la tasa de natalidad no debería estimularse mediante los pagos, sino mediante la educación y la fe. Filatova es diputada por el Partido Comunista, señores, por el Partido Comunista. Y aquí los comunistas apelando a la fe. Si Lenin levantara la cabeza... No sé yo si el gobierno ruso escucha mucho a Filatova porque la mayoría de las medidas son de carácter económico. Es verdad, en Rusia se ayuda a la mujer para que tenga hijos o se ayuda a la mujer que ya tiene hijos, pero parece que no se ayuda lo suficiente. A manera de conclusión voy a hacer mías las ideas de una conocida bloguera Z, Anastasia Kashevarova, que hace no mucho tiempo publicaba un largo post en Telegram enumerando las razones que según ella llevan a este fracaso en todas las políticas de natalidad rusas. Y dejó alguna perlita, por ejemplo, os leo textual. Todos los proyectos sobre demografía han fracasado. El dinero se lo reparten los que nos dictan cómo vivir, es decir, locos gordos que joden el país todos los días. Y sigue, y esta es muy buena. Dice... Las mujeres y los niños no están protegidos de ninguna manera en el Estado. ¿Cuántos hombres en el país no pagan manutención de los hijos? Una mujer debe acudir a todos los niveles para obtener una pensión alimenticia y nunca lo logrará. Ella criará sola al niño, luego lo llevarán a la operación militar especial, allí morirá y el desafortunado padre aparecerá y recibirá la mitad de los pagos. Da más motivos, pero yo me voy a quedar con este para finalizar porque creo que está en la raíz de muchos problemas rusos, especialmente en las regiones menos favorecidas. El alcohol. Dice Kashevarova que la estimulación de la natalidad mediante pagos conduce a familias borrachas en las que los niños crecen como malas hierbas, son objeto de violencia y malos tratos, se hacen pagos de este capital de maternidad que se lo beben.
Y si son ellos mismos, los rusos, los que describen así la situación alrededor de los intentos por aumentar la natalidad en Rusia, pues no voy a ser yo quien les lleve la contraria. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das Vidania.